Mi nombre es Guillermo Rodríguez, yo soy psicólogo. Eh, Hace algún tiempo terminé la maestría en discapacidad e inclusión social. Eh, digamos que mi fuerte de trabajo toda la vida o siempre ha sido el cuento de inclusión, inclusión social, inclusión educativa. Y hay un tema fuerte de investigación que es el cuento de sexualidad y discapacidad. Si yo quisiera ser chicanero, podría decir que yo soy uno de los 3 referentes en Colombia que hablan académicamente de cuentos de sexualidad y discapacidad. Digamos que, ¿cuál es el principal conflicto cuando hablamos de sexualidad y discapacidad? El principal conflicto tiene que ver con la forma en la que la sociedad me ve a mí. Y cuando digo la sociedad me refiero a desde la familia, mis compañeros, mis amigos. Y como también los productores de conocimiento. De qué forma me ve a mí, por ejemplo, la medicina. De qué forma me ve, de qué forma me ve a mí el derecho. De qué forma me ve a mí la religión o las religiones. Porque finalmente todos esos elementos constituyen un sistema de un sistema de relación simbólica que hacen que ustedes me perciban a mí de una forma. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. La mayoría de personas a mí no me ven como un sujeto sexual. ¿Por qué? Porque desde la visión del estético, los cuerpos con discapacidad no son cuerpos lindos. Desde la visión de las religiones, la mayoría de religiones dicen que la discapacidad es vista como un castigo de ese Dios hacia una comunidad o como un mal presagio. Cuando nacía alguien con discapacidad, no era un nacimiento tradicional. Los dioses habían enviado un presagio anunciando calamidades. Cuando yo miro los discursos médicos, nunca dicen nada bueno de la discapacidad. No, no puede, no hace, no es capaz, carece de salsa. Hay una serie de elementos interesantes, en tanto lo que genera. Entonces, si, entonces cuando miras todo ese escenario de discursos y de ideas, pues, no habría campo para que yo o las personas con discapacidad fuésemos considerados como gente bella o gente llamativa o gente con las cargas de belleza. Un poco que busco yo al investigar y al hablar del tema. Trata de poner de manifiesto otros discursos, otros cuentos, otras realidades. Y tratar de cambiar un poco la perspectiva que tenemos todos de discapacidad. Si uno mira, para la ley colombiana, por ejemplo, para mi juicio, las personas con discapacidad seguimos siendo ciudadanos de segunda clase. En términos de que, si una mujer queda embarazada y los médicos se dan cuenta que el niño viene con alguna discapacidad, ella tendría la aprobación legal para practicarse un aborto. Entonces, desde esa perspectiva, para mí, las personas con discapacidad serían ciudadanos de segunda clase. Cuando hablas de sexualidad
yo empecé a hablar de sexualidad directamente, pero cuando hablas de sexualidad implica hablar de algunos elementos sobre los cuales no soy muy puntual. Tampoco puedo extenderme, pero voy a tratar de mencionarlos puntualmente, y es la afectividad como afecto, como ternura, como cariño, pero también la afectividad como amor y pasión. eh, Implica también los elementos correspondientes a las discusiones de género e identidad sexual. O sea, implica también eh, 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 muchos elementos que tienen que ver con la construcción social del cuerpo. O sea, cuando hablo de la construcción social del cuerpo, me refiero a los significados que hay a los cuerpos. Y sobre eso voy a poner un ejemplo puntual, como para que entiendan a lo que yo me refiero. Cómo la sociedad nos da lugares, o nos posibilita, o nos ciertos elementos. Voy a poner un ejemplo con la literatura del siglo XVIII, más o menos, creo que fue. Y es con Quasimodo. Quasimodo era un tipo fuerte. Quasimodo era un tipo con valores morales. Entiende que era un tipo recto. Quasimodo, cuando mira la novela de la película, uno se da cuenta que después de muchos escenarios sociales que lo discriminan, el man, al final de la película, o al final del libro, él pelea y le llama al malo del cuento. Por ende, salva la catedral de Notre Dame y por ende salva a la ciudad de Notre Dame. Pero Quasimodo nunca se queda con la vieja buena. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque simplemente Quasimodo no era bonito. Entonces, fíjense cómo la sociedad le otorga ciertos lugares a los cuerpos distintos y les coarta ciertos procesos vitales que son procesos normales. Y eso genera que mis expectativas, tal vez, a veces, vaya, o sean limitadas al acceso a pareja, al acceso a familia, a ciertos elementos que culturalmente nos venden como normales, pero que cuando yo tengo discapacidad, solo muchas veces son coartados por los imaginarios y las creencias de la gente. Y por los mecanismos de valoración social y otra serie de elementos. Esos serían como los elementos que... bueno, y cuando hablo de sexualidad, está también la sexualidad, lo erótico, lo placentero, el placer, visto como algo bueno, dentro de una cultura, un contexto que muchas veces castiga el placer como algo malo. Pero finalmente todo eso tiene que ver con elementos que yo construyo a lo largo de mi existencia. Y acá es donde quiero hablar un poquito del cuento de el papel del otro. El papel de familia, de compañeros, en términos de maestros. Como que pensar un poquito en qué papel tiene cada quien. O sea, cuando yo miro mi investigación me doy cuenta que la familia muchas veces coarta los procesos. En términos de, pues, usted es un humano, una vida chévere, usted estudió, pero pues no espera nada más. Trabaje, dedíquese a la profesional y lo va a creer por el cuento de la discapacidad. Entonces, no se complique, no busque eso. Entonces, esos discursos de la familia que a veces son medio frecuentes terminan haciendo que yo, y cuando digo yo me refiero a muchas de las personas con discapacidad, tengan dificultades para elaborar un proyecto de vida afectivo,
pensar en hijos, en familia y bla, bla, bla. Digamos que los escenarios de colegio generalmente son un poco crueles para aquellos que forman parte de ciertos grupos. No hablo únicamente de discapacidad, hablo de población afro, hablo de niños gordos, hablo de niños desplazados. Generalmente los discursos pues, no son los más incluyentes y no me permiten generar, o sea, empiezo a construir y a consolidar mi identidad, pero una identidad también, o sea, yo puedo ser muy inteligente, pero puedo ser no atractivo. Y eso me lo hacen ver todo el tiempo los compañeros. Es como que a usted le va bien en el colegio, pero le va mal en el labor. Ese es como que es el trasfondo de los discursos de muchos de los compañeros. Y podría empezar a contar muchos cuentos de las personas a las que entrevisté, de también experiencias particulares mías, pero finalmente como que todo se reduce a lo que la sociedad nos permite desde las creencias imaginarias que tienen nosotros. Entonces, cuando hablamos de maestros pasa lo mismo. Para mí, ¿cuál sería como la esencia del asunto? La esencia del asunto tendría que ver con cambiar la forma de ver al otro, cambiar las imágenes que yo tengo de ese otro y empezar a verlo simplemente como eso, como un otro distinto. Yo nunca he podido amar a mis zapatos, nunca he podido apuntarme una camisa, pero finalmente, si yo consigo o encuentro otras posibilidades, pues tocaría empezar a pensar en ese otro de forma distinta, en términos de que, pues sí, hay cosas que no puedo hacer, pero pues dentro de ese mundo nos movemos todos. Si yo le preguntara a cada papá y a cada mamá que me está viendo, ¿usted qué no puede hacer? Sale una lista grande. Claro, cuando me preguntan a mí, tal vez salga una lista un poquito más grande. Pero sencillamente es eso, una lista de cosas que yo no puedo hacer, que me genera una serie de desafíos cotidianos que con la ayuda de mis maestros, de mis compañeros y de mis papás, de mi familia, todo el tiempo podemos avanzar hacia el desarrollo de mi potencialidad. Y sencillamente tendría que ver con cosas de descubrir diariamente cómo apoyar a ser cada día mejor persona. Y en ese caminar les aseguro que tanto los maestros como la familia, como los compañeros, como la sociedad, vamos a hacer todos cada día más personas. Y eso me permite empezar a cuestionar los discursos médicos. Entonces me dije, realmente yo o las personas con discapacidad no somos aptos para casarnos, no somos aptos para ser padres, no somos aptos para tener pareja. O de pronto culminaría con la pregunta de un tema que mencioné anteriormente, y es, ¿hasta qué punto el hecho de que usted tenga una pareja con discapacidad la convierte o lo convierte en un ser parafílico de los discursos médicos? Yo siempre he querido pensar que las parejas que he tenido, que pues, no han sido muchas, pero tampoco han sido pocas, descubren en mí cualidades que les llaman la atención. Y eso va más allá de que se tenga una desviación sexual. Entonces, pues, un poco como que vale la pena cuestionar los modelos existentes en términos de lo que nos ven y lo que nos dicen y empezar a construir tal vez unos paradigmas distintos. Como que esa sería la inquietud que yo dejaría y el consejo para
no solo familia, sino maestros, compañeros, gente que camina por la calle y que en mucho o poco tiempo comparten su camino conmigo.